Dictadura de Daniel Ortega destierra obispo a Guatemala, denuncia medio nicaragüense. El Papa se reúne con ex rehenes israelíes en el Vaticano. Desde Colombia, la Iglesia pide al gobierno urgente atención a damnificados por intensas lluvias al noreste, a la vez sitiados por paro armado de la guerrilla. Desde Cuba, víctimas de los huracanes reciben ayuda y sosiego de la Iglesia para salir adelante. Sacerdote experto en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia dice que en muchos lugares no se pone en práctica lo que la Iglesia insta y obliga a hacer. Hola Natalie, comenzando el programa. Y muy contentos de iniciar este programa con los televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con el destierro de otro obispo nicaragüense. Aquí los detalles. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Él es Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, desterrado de Nicaragua el miércoles último, según el medio Mosaico CSI, basado en fuentes de la Iglesia. El también presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de 75 años, permanece en una casa de la Orden de Frailes Menores en Guatemala. Hasta el cierre de este noticiero intentamos comunicarnos con la congregación del deportado obispo. Del Señor que sana, que libera. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Entonces, Fray Carlos Enrique Herrera fue detenido el miércoles 13 de noviembre luego de asistir a una reunión con otros obispos en Managua. De acuerdo a Mosaico, el destierro ocurrió días después de que el obispo Carlos Herrera se quejara del alcalde de Jinotega, Leonidas Centeno, en la misa del domingo 10 de noviembre. El obispo Herrera estaba mortificado porque la música en alto volumen de un evento del municipio frente a la Catedral San Juan Bautista interrumpía la celebración eucarística. Perdón de nuestra falta y también por aquellos que no respetan el culto, ¿verdad? Pidiéndole, porque este es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales. Y vayan a decírselo, porque saben la hora de la misa. Y nosotros también apoyamos, porque después de misa nos vemos ahí, a ver ahí. Creo que eso estamos faltándole a Dios, todo. Por eso pidamos perdón por ellos y por nosotros. La denuncia de Monseñor Herrera fue transmitida en vivo en las redes sociales de la diócesis de Jinotega. Porque saben la hora de la misa. El expreso político deportado a Estados Unidos, Félix Maradiaga, dijo que su Fundación Libertad aún no ha logrado comunicarse con el obispo Carlos Herrera, pero sabe que el prelado era hostigado por seguidores del gobierno. Maradiaga dijo a este noticiero: La iglesia en Nicaragua está sometida a una persecución que prácticamente la ha convertido en una iglesia de catacumbas. Los pocos sacerdotes que aún pueden ejercer su ministerio con alguna libertad son aquellos que han aceptado las condiciones impuestas por la dictadura, que exige un silencio total sobre cualquier tema de la realidad nacional. De que les iba a enviar el Espíritu Santo. Fray Carlos Herrera se convierte en el tercer obispo de Nicaragua en ser desterrado por el dictador Ortega. En enero fueron deportados y despojados de su nacionalidad los obispos Rolando José Álvarez e Isidoro del Carmen Mora Ortega, de las diócesis de Matagalpa y Ciuna, respectivamente. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Y en la Santa Sede esta mañana el Papa Francisco se reunió con ex rehenes israelíes liberados hace unos meses del cautiverio de los terroristas de Hamas en Gaza. Según Vatican News, en la cita participaron 10 mujeres, 4 hombres y 2 niños. Uno de ellos regaló al Papa una camiseta de fútbol con el nombre Tal Shoham, un familiar secuestrado junto con su mujer, sus hijos y su suegra. Otros presentes en la audiencia también mostraron al pontífice las pancartas con los rostros de sus familiares. El Santo Padre los bendijo. Luego permaneció unos instantes en oración silenciosa. La Embajada de Israel señaló que el Papa mostró su cercanía y compromiso con la liberación del resto de rehenes que siguen cautivos en Gaza. Y ahora nuestra atención se dirige a Colombia. Desde el 10 de noviembre, el departamento de El Chocó, al noroeste, fue declarado en estado de desastre nacional. Las intensas lluvias de los últimos días ponen en emergencia 27 de los 32 departamentos del país, pero ahí no quedan los problemas de la gente. La iglesia interviene. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Chocó, el departamento más afectado por la pobreza según el Centro Nacional de Estadística, es también el más perjudicado
por esta emergencia natural. El desborde de los ríos y las inundaciones han generado graves emergencias en el 85% de su territorio. Los obispos de la zona informaron que están apoyando y acompañando a las comunidades, pero pidieron al Estado soluciones urgentes e integrales a la situación. Con la gravedad que estos hermanos y hermanas nuestras no han tenido una atención inmediata. Quiero, en nombre de la Iglesia, hacer un llamado para que todas las autoridades, desde el gobierno nacional, el gobierno departamental, los entes territoriales, tomen consideración de lo que están viviendo muchos hermanos y hermanas nuestros en este momento. Es necesario con urgencia que sean reubicados algunos de ellos, porque eso no puede seguir continuándose de esa manera en nuestra iglesia particular y sobre todo en todo el departamento de Chocó, cuando estos ríos, el Atrato, el Baudó, el San Juan y todos sus afluentes, pues se crecen, salen de sus cauces y terminan haciendo estragos a todas las comunidades. A la grave situación que vive el Chocó por las lluvias se suma el paro armado impuesto por la guerrilla del ELN desde el 9 de noviembre, que ya tendría confinadas a más de 45.000 personas en esta zona del litoral pacífico, hecho que ha causado desconcierto masivo, pues con este grupo insurgente el gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido adelantando diálogos de paz, aunque esas conversaciones han estado inactivas en las últimas semanas. El pasado 7 de noviembre, los equipos negociadores anunciaron la creación de un plan para seguir adelante con el proceso, lo que ahora resultaría contraproducente. En un comunicado, el obispo de Quibdó rechazó esta situación que somete a las comunidades, quienes, temiendo por sus vidas, no pueden dejar sus lugares, lo que agravaría la crisis humanitaria. La Iglesia ha activado sus diferentes instituciones y fondos para apoyar a los damnificados, entre ellos los 25 bancos de alimentos. El Banco de la Arquidiócesis de Bogotá envió más de 70 toneladas de alimentos a las regiones más afectadas, por ejemplo Chocó, La Guajira, Santa Marta, Cartagena y Tumaco. Los obispos también convocaron la solidaridad de los fieles y a las parroquias y pastorales sociales de las diferentes jurisdicciones eclesiásticas les pidieron poner en marcha acciones urgentes y concretas para vincular al mayor número posible de entidades y personas en esta movilización nacional por los necesitados en este momento. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. El padre Hans Zollner es conocido por su compromiso en el campo de la salvaguardia y prevención de los abusos en la iglesia. En entrevista con WTN Noticias, el jesuita revela las medidas para la protección de menores en países que enfrentan la pobreza y la violencia. Hasta el 2023, el padre Zollner fue parte de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, pero no está alejado del tema porque lo considera una parte esencial de la misión de la iglesia. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Arriaza, lo entrevistó. Veamos. Padre Hans Zollner, gracias por concedernos la entrevista. Usted es director del Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana. ¿Podría hablarnos un poco sobre su trabajo alrededor de la protección de menores? Educamos en la salvaguardia, que va más allá de dar directrices o impartir talleres. Queremos crear una atmósfera donde las personas puedan sentirse seguras y estén seguras en espacios seguros, relaciones seguras y procesos seguros. ¿Cuáles son los avances en la protección de menores en América Latina? Yo diría que queda mucho por hacer, pero al menos la Iglesia Católica puede afirmar que está comprometida con este tema en todos los países. Lo que no va bien, no solo en América Latina, es cómo la Iglesia Católica, sus instituciones y responsables afrontan lo que ha sucedido en el pasado. Es decir, en rendir cuentas de los abusos producidos, quién los cometió, quién los encubrió, y qué se está haciendo para llegar a las víctimas y sus familias. Es muy difícil para la Iglesia en todo el mundo admitir esos crímenes, tender la mano y escuchar a las víctimas y hacer todo lo posible para que se haga justicia. Se habla en el Instituto de la Educación Previa. ¿Hay algo que se puede hacer para prevenir este tipo de abusos en términos de educación? Mucho se puede hacer y mucho indica la propia Iglesia.
En 1992, San Juan Pablo II publicó el documento Pastores Dabo Vobis, que dice que la formación humana es la piedra angular de todos los demás tipos de formación sacerdotal, pastoral, intelectual y espiritual. Una formación humana significa madurez emocional, que es capacidad relacional, asumir la propia sexualidad. En 2016, el Dicasterio para el Clero emitió unas directrices para la formación sacerdotal, inicial y continua, en las que dice que hay que asegurarse de que las personas que corren el riesgo de convertirse en agresores deben ser descartadas en el proceso de selección. Cuando hay personas dentro del seminario o en el noviciado, porque hablamos también de comunidades religiosas que han sufrido abusos antes de entrar, se les debe ofrecer un acompañamiento adecuado. Puedo decir con seguridad que en muchos lugares no se aplica lo que la Iglesia insta y obliga a hacer. Hay algunos factores que contribuyen a que se suceda un abuso, puede ser la violencia, la pobreza. ¿Cree que esto es una realidad que afecta a la Iglesia ahora? El fracaso de órganos del Estado como la policía, los fiscales, etc., la corrupción contribuye, así como un clima de miedo y de vergüenza. Seguramente el clima de violencia que en muchos países de América Latina, América Central y en algunas partes de América del Sur prevalece, demuestra que hay algo que contribuye a la normalización del abuso. La historia familiar de los miembros de las maras en Centroamérica y la violencia que vivieron en su propia casa. Entonces, hay muchos componentes específicos de América Latina que no podemos ignorar. Y el trabajo de la protección de personas vulnerables en la Iglesia no puede vivir solo en una burbuja, donde decimos en nuestra parroquia, la gente se siente segura y o a salvo. Entonces, hay muchos componentes específicos de América Latina que no podemos ignorar. Y el trabajo de la protección de personas vulnerables en la Iglesia no puede vivir solo en una burbuja, donde decimos en nuestra parroquia, la gente se siente segura y o a salvo. Pero cuando van a la calle y a los barrios más pobres, entonces la gente está amenazada de muerte y todo tipo de violencia. ¿Cómo pueden influir terceros, los que están cerca de una víctima, para ayudar a prevenir o a detener un tipo de abuso? Si sientes y si ves que algo va mal, y si tienes una sensación incómoda, créetelo y haz algo. Acude a personas en las que confíes y que sepan más que tú sobre cómo afrontar estas situaciones. Por lo tanto, es importante que en las diócesis y en las comunidades religiosas haya personas suficientemente formadas que puedan aconsejar y asesorar sobre qué hacer y a quién dirigir, por ejemplo, las denuncias o, permítanme decirlo, las sospechas, de modo que se ponga fin inmediatamente a los abusos que se estén produciendo o a los que estén a punto de producirse. Padre, creo que esta misión de la protección de menores, no solo menores, también personas vulnerables, es algo muy cercano a usted. ¿Por qué eligió este camino? Víctimas de diferentes partes del mundo, de diferentes tipos de abusos y en diferentes contextos me han pedido ayuda, de la Iglesia y de fuera de ella. Y muchos, no todos, pero muchos me han animado a continuar, incluso si se dan cuenta de que está teniendo repercusiones en mí, en mi comunidad, en nuestro instituto. Aquí que continuamente tenemos que hacer frente también a las resistencias dentro del sistema, de la Iglesia, dentro de la organización en diferentes niveles. El cambio es muy lento, demasiado lento en muchas partes del mundo. No hay otra solución que comprometerse con lo que creo y reflexiono sobre cuál es el núcleo de la misión de la Iglesia. Todo lo demás viene de ello, y esto también tiene que ir más allá de nuestra propia autodefensa y nuestra propia comodidad. Es decir, eso tiene que ir más allá, porque es lo que Jesús hizo por nosotros. Y esto es, creo, lo que está en el núcleo de mi motivación. Padre Hans Zollner, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa y al volver, desde Brasil le mostramos la masiva peregrinación por Nuestra Señora Medianera, cuya devoción se renueva en el sur ante desafíos después de graves lluvias. Además, desde Cuba, víctimas de los huracanes reciben ayuda y sosiego de la Iglesia para salir adelante. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y
ahora llevamos nuestra mirada a Cuba. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta cómo está la vida tras el paso de los huracanes, en especial en el extremo este de la isla. Los daños materiales dejados por el huracán Oscar en Guantánamo, Cuba, son severos. Las estadísticas oficiales revelan que cerca de 25.000 personas fueron evacuadas entre albergues estatales, casas de parientes o conocidos. Unas 2.282 casas de familia resultaron dañadas, de las que más de la mitad sufrieron derrumbes totales o parciales. Pero las mayores secuelas perviven en la memoria de los guantanameros, quienes se acostaron a dormir con un poco de lluvia y vieron sus casas sepultadas por el barro y el agua en cuestión de minutos. Así nos cuenta Paula, quien sobrevivió gracias a la ayuda de sus vecinos. Tengo más de 40 años de haber vivido aquí y más nunca el río se me había metido a un nivel que nunca al piso ni al portal había entrado. Pero estoy viva después de Dios, a un vecino que oyó los gritos míos y reclamaciones y vinieron a sacar con el agua a la media pierna ya. 8 muertos, varios desaparecidos y un panorama desolador, marcado por el corte del fluido eléctrico y el internet en todo el país por varios días, lo que impidió que la información del ciclón llegara a tiempo a estas comunidades. Baracoa, San Antonio del Sur y Mías y Maicí resultaron las principales regiones afectadas. En ellas vive una amplia población campesina que depende de la tierra y que perdió sus principales cultivos. Las continuas lluvias propiciaron el bloqueo de caminos y carreteras, retardando la indispensable ayuda. Pérdida de vida, que es lo más importante. En medio de este panorama, activistas y grupos solidarios se organizaron. Entre las primeras ayudas en llegar estuvo la de la Iglesia, primero entre lo recaudado por las propias comunidades de la diócesis y luego con la intervención de Cáritas Cuba y otras diócesis hermanas. Se organizaron comedores de emergencia, grupos de apoyo y acompañamiento, además de los donativos de alimentos, ropa, aseo y artículos de primera necesidad. Los voluntarios de la Iglesia llevaron esperanza a quienes perdieron todo. Nelvis, por ejemplo, fue de las primeras en ofrecer su ayuda en el servicio que alimentó a quienes estaban en situación crítica. Estoy ayudando en la comunidad a llevar el servicio del almuerzo que se le está dando a los postrados, a los niños, a los más necesitados, a los más vulnerables. Yuneisi es animadora del Grupo de Desarrollo Humano de Cáritas. Al día siguiente del paso del ciclón, fue a ver qué había sucedido con los niños que atiende su programa. Uno de ellos perdió su hogar. Los otros, al igual que sus vecinos, vieron cómo el agua se llevaba todo. Ha sido triste porque nadie esperaba esa creciente. La creciente fue en hora de las madrugadas. A la hora de muchas personas perdieron a sus alimentos, otras a lo mejor el colchón totalmente. Ha sido desastroso. El padre Sergio es un italiano con pocos meses en Cuba. Con el apoyo de su comunidad, llevó comidas y recursos en cuanto pasó la tormenta, la cual, asegura, dejó desamparadas a muchas familias que viven de la tierra. Las matas, los plátanos, el café también, y sobre todo se llevó unas cuantas casas que estaban aquí, sobre todo en Sabana, y hay mucha gente que todavía sigue sin casa, y también después 11 días estamos aquí sin corriente otra vez. El padre Máximo, junto a un grupo de sacerdotes y seminaristas italianos, colabora descargando los camiones de suministros de Cáritas Cuba luego de haber llegado a muchas comunidades con el apoyo inicial. Hemos tratado de entregar un poco de comida a cada familia de la comunidad como signo de cercanía y como primera ayuda. Ahora con los que nos ha dado Cáritas lograremos ayudar mucho más. Las hermanas Dainelis y Mailie, jóvenes católicas de Imías, subieron a una grúa para llevar los alimentos a personas de su comunidad y de las zonas próximas. Tuvimos que montarnos en un polvo, en una grúa, para poder pasar del otro lado del puente a poder recibir las donaciones que le íbamos a hacer a la comunidad más afectada en ese momento, que era Yacaba Abajo. A más de 2 semanas del huracán Oscar, Cáritas Cuba sigue acompañando a los damnificados en Guantánamo. De inmediato se activó la red de Cáritas en todas las diócesis de la isla. En la diócesis de Guantánamo, Baracoa, primeramente, efectuaron la compra y traslado de agua, alimentos, recursos de aseo e higiene con fondos enviados desde Cáritas Cuba. Se conformaron 500 módulos para entregar.
Ello permitió aliviar las necesidades básicas de muchas familias en un primer momento. Allí está la mano de Dios, pese a la magnitud de dolor por las pérdidas. A Él rogamos, nos dé fuerza y no nos cansemos. Hace pocos días, un nuevo huracán, el huracán Rafael, dejó graves daños, esta vez en la zona occidental del país, incluyendo a la capital, La Habana y la ciudad de Artemisa. Estas realidades también las estará acompañando la Iglesia a través de Cáritas. En La Habana, Cuba, Rachel Yes, EWTN Noticias. Y en Brasil, la gente del estado Río Grande del Sur también sale adelante. A Nuestra Señora Medianera agradeció sus auxilios luego de las graves lluvias que devastaron casi todo el territorio hace meses. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. Nuestra Señora Medianera, la reina del pueblo gaúcho, fue celebrada por más de 250.000 personas el último domingo en la ciudad de Santa María, estado de Río Grande del Sur. Desde hace 81 años se realiza la peregrinación de la Virgen Medianera. Esta vez el tema fue Salve Reina, Esperanza Nuestra. La procesión recorrió alrededor de 2 kilómetros, desde la Catedral de Santa María hasta la Basílica de la Medianera. En la homilía de la misa de clausura, el arzobispo de Santa María habló de la Virgen como medianera, comentando el Evangelio de las bodas de Caná. Nos dirigimos a la Virgen, le decimos falta alegría en nuestras vidas, falta vida, falta esperanza. ¿Y qué hace la mediadora? Se dirige al único mediador entre el cielo y la tierra, que es Jesús, y le dice, mira aquella familia ahí, se han quedado sin vino. Jesús se apresura y nos da la señal. La peregrinación acontece 6 meses después de que el estado de Río Grande del Sur fue azotado por fuertes lluvias que causaron inundaciones y destrucción en el 96% de su territorio. Las lluvias afectaron a casi todos los 497 municipios del estado, 183 muertos y más de 2 millones de damnificados. El arzobispo contó en su homilía que después de las lluvias y la tragedia en Río Grande del Sur, escribió una carta al Papa Francisco pidiendo que declarase a Nuestra Señora Medianera como María, reina del pueblo gaúcho, para librarlo de las catástrofes. Cuando escribí la carta recordé que María es Salus Populi Romani, la salvación del pueblo romano. Ella, que es la salvación del pueblo romano, podría ser la reina del pueblo gaucho. En 30 días el Papa respondió a través del dicasterio que podrá desde ahora, desde hoy para siempre, proclamarse reina del pueblo de Río Grande del Sur. Por eso este santuario siempre tendrá estas peregrinaciones. Pasaremos todos, pasarán los más jóvenes, pero la mediadora quedará aquí, mediando cielo y tierra, liberándonos de la muerte, trayendo alegría, esperanza y vida. Nuestra Señora Medianera fue declarada reina del pueblo gaúcho el pasado 31 de mayo y el 15 de agosto ella recibió la coronación pontificia. El padre Rogério, de la Arquidiócesis de Santa María, explica el significado de la coronación en la vida del pueblo. Creio que o povo tenha sentido aquilo que eu também senti. Creo que el pueblo sintió lo que yo también sentí, como un grito de Dios a través de Nuestra Señora en medio de una situación de sufrimiento entre el pueblo. Ahí creo que el pueblo sintió una especie de solidaridad de Dios con relación a ese sufrimiento, a estos dolores que el pueblo viene sintiendo. De hecho, todas las apariciones de Nuestra Señora siempre tuvieron lugar en contextos de desafíos y sufrimiento de las personas. La propaganda de la peregrinación medianera se basó mucho en este episodio de la vida de nuestro pueblo, para decir que ella es la que camina con ellos, que ella está a su lado y con seguridad las personas pudieron hacer una conexión con las inundaciones, este título y los desafíos que están enfrentando. Esse título e os desafios que vem encarando, até porque La peregrinación de la Virgen Medianera comenzó en 1930. La ciudad vivió un conflicto. Estaba a punto de empezar una guerra, cuando 23 mujeres caminaron por las calles de la ciudad con la imagen de la medianera pidiendo paz. Al día siguiente, el conflicto cesó
Y todos decían, la medianera salvó a la ciudad de Santa María. Nuestra Señora Medianera sigue alcanzando abundantes gracias en la vida del pueblo gaúcho, actuando como medianera entre sus hijos y su hijo Jesús. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta mañana.